Bienvenidos a esta primera videoclase de telecomunicaciones de sexto año, a la cual llegamos luego de haber hecho un repaso de todos los conceptos sobre ondas que vimos el año pasado en un primer trabajo práctico de este año. El objetivo principal de esta primera videoclase es llegar a comprender el concepto de modulación. Y retomando la idea principal de las telecomunicaciones, que es desde un lugar geográfico determinado en el cual alguien tiene un mensaje, o sea, información que quiere hacer llegar hasta otro lugar distante, una persona, que es quien tiene ese mensaje, va a ser quien va a actuar como transmisor, y la que esté en el otro lugar, que tiene que recibir el mensaje, va a ser nuestro receptor. Sabemos que el mensaje va a tener que transitar por uno o varios medios. Bien, vamos al caso más concreto y más general. Supongamos que ese mensaje es un mensaje de audios. Es una palabra, es un tema musical, es la voz humana. Entonces, la comunicación natural sería que directamente la persona que tiene ese mensaje, a través de su voz, llegue a hacer que la otra persona la escuche. O sea, nuestro transmisor directamente haría llegar a oídos de nuestro receptor su mensaje. El medio que tenemos acá es el aire atmosférico. Este sería el medio. Por lo tanto, nuestra onda, si la miramos, sería una determinada cantidad de golpes, podríamos decir, entre moléculas que se propagan entre sí, ¿sí? O sea, nuestra onda, en este caso, serían golpes entre moléculas del medio que generan zonas de mayor o menor presión. Esas zonas son las que de alguna manera forman nuestra onda. O sea, yo podría agarrar en un momento determinado y decir, a ver cómo está. Acá tendría la distancia, ¿sí? Y cómo es la presión en cada uno de los puntos de este medio que hay entre estas dos personas. Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, esa presión, desde que esta persona, el transmisor, ¿sí?, empezó a hablar, esa presión fue variando en el aire de una manera así. ¿Está bien? Y esto que estoy viendo acá sería como una fotografía de cómo es la presión de aire en un instante determinado, punto a punto, en cada punto de esta distancia. Sabemos que esta presión se va a estar desplazando hacia allá a medida que el tiempo transcurra y que un instante después esos puntos de mayor presión van a estar acá, los de menor presión por acá, ¿sí? Y todo esto se habrá movido hacia allá, en esta dirección. Pum, para allá. A cierta velocidad que a una atmósfera de presión normal
es alrededor de 1000 kilómetros sobre la hora. ¿Está? Bien. Esto, ¿sí?, que estamos viendo es una onda mecánica, porque vemos que necesita de un medio material para propagarse. O sea, acá estamos hablando de ondas mecánicas. ¿Por qué? Necesitan de un medio material. Para poder generarse y para poder propagarse. Lo que se propaga entonces es un estado vibratorio entre las moléculas de aire. Está bien, estados vibratorios que generan zonas de mayor y de menor presión que cuando llegan a la membrana timpánica del oído del receptor, directamente la mueven haciendo que se produzca todo el fenómeno de la percepción del sonido por parte de nuestro receptor. Esto sería si mi mensaje yo lo puedo hacer llegar en una corta distancia donde el medio es poco. ¿Por qué? Es corto la distancia que me separa. ¿Por qué? Porque las ondas mecánicas a lo largo del espacio sufren, como todas las ondas, sufren de atenuación. ¿Qué quiere decir que sufren de atenuación? Que pierden energía con la distancia. Por lo tanto, a medida que van perdiendo energía, si mi receptor está demasiado lejos, lo que puede llegar a ocurrir es que para cuando le llega esa onda sonora, la misma no tenga suficiente poder de mover su tímpano, ¿sí? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y bueno, esto puedo mejorarlo haciendo que si mi receptor está más lejos, a un punto tal en el cual no es capaz de percibir mi onda sonora con suficiente energía como para poder interpretarla, yo puedo de alguna manera valerme de algún tipo de transductor, como puede ser un micrófono al cual le lleguen mis ondas sonoras y tenga una sensibilidad suficiente como para, a la distancia que está de mí, generar una onda eléctrica, que puede ser tanto de tensión y o de corriente en un cable. Entonces, el micrófono lo que va a hacer es que, a medida que el tiempo transcurre, en mi par de cables, o entre mis pares de cables que entrega el micrófono, haya una diferencia de potencial, una tensión. O por esos cables circule una corriente, ¿sí? Lo que puede ocurrir es que a medida que transcurre el tiempo, entonces va llegando la onda y se va generando una tensión que va variando en mis cables y se va propagando de la misma forma que el sonido, que la onda sonora que recibió. Y lo que puedo hacer yo después es de acá que esos dos cables, luego de pasar por algún tipo de filtrado, potenciación por el lado de algún amplificador y demás, lleguen a un elemento que termine reproduciendo una onda de presión que tenga la misma forma
en la distancia y que llegue, por lo tanto, al oído de mi receptor. Esto que tengo acá sería una onda eléctrica que como medio utiliza un conductor para propagarse y esto que tengo acá vuelve a ser una onda mecánica. Porque el medio vuelve a ser el aire, el medio de transmisión. ¿Está bien? Esta onda eléctrica que tenemos por acá sufre menos atenuación que la mecánica. ¿Está bien? Sobre todo debido a ¿qué? Sobre todo debido a la resistencia del medio conductor. A la resistencia del medio conductor que de alguna manera va disipando parte de la energía eléctrica en calor. ¿Está bien? Pero también lo que tiene como ventaja es que a través de amplificadores se la puede potenciar. Ahora bien, para hacer llegar yo entonces un mensaje desde el transmisor hasta el receptor, necesitaría, si el receptor está un poco más alejado, necesitaría primero transformar mi onda de presión de aire en una onda eléctrica. Esa onda eléctrica, para hacerla llegar lo suficientemente cerca del receptor, tendría que tener un medio cableado que permita transportarla con mucha más velocidad seguramente y con mucha menos atenuación que la que sufriría esa misma onda si seguía siendo una onda de presión de aire. Y cuando está suficientemente cerca del receptor, tengo que volver a hacer el proceso de, a partir de mi onda eléctrica, generar una onda mecánica. Hasta acá podríamos estar hablando de lo que serían comunicaciones cableadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el medio es el medio conductor eléctrico, el medio que se utiliza para que el mensaje se transporte desde el transmisor hasta el receptor. Corto acá para no hacer muy largo el video. Este sería el primer tramo de esta videoclase. Continuamos con un segundo tramo en el cual nos vamos a meter ya de lleno en la necesidad que surge de lo que ya pasaría a llamarse, en lugar de comunicaciones, telecomunicaciones, lo que implica un transporte inalámbrico del mensaje.